Muy buenas chicos, aquí Calvo, no sé qué, gordo, pues eso, desde su madriguera. Voy a hablaros un poco de las analíticas y ya de manera informativa, que me habéis pedido bastantes. Entonces, vamos a tratar mi caso, pero vamos a hacerlo de una manera, pues eso, informativa y sin dar opiniones ni mucho menos. Entonces, vamos a hablar ahora mismo sobre la glucosa. La glucosa en sangre, al final, es el valor que nos permite ver, pues eso, si hay algún problema con el páncreas, si hay algún problema de diabetes, de resistencia a la insulina, de cualquier cosa que afecte al páncreas, puede ser visto en los niveles de glucosa. Pero hay muchos factores que pueden afectar a este nivel y que pueden alterarlo, por así decirlo. En mi caso, como ya he dicho, sí que venía comiendo mucha mierda durante 5 o 6 días, pero no era el caso, no era la razón principal por la que esté tan elevado ese azúcar en sangre. Sí que ha podido alterarlo, pero no era la razón porque si el páncreas funciona correctamente, debería haberse bajado esa glucosa con un ayuno de 6, incluso 5 horas. ¿Entendemos? Es decir, cuando se toma mucha cantidad de azúcar, pues vale, se elevan los niveles de azúcar, por lo tanto la insulina tiene que hacer su función. Si hay resistencia a la insulina, tienes que utilizar más insulina aún, por eso el páncreas necesita más trabajo. A la mínima glucosa que le des, necesita más insulina aún, y hasta que ya el cuerpo dice basta y se crea una diabetes, o el páncreas dice basta. Entonces, lo que quería decir, si tú le das azúcar al cuerpo, se libera la insulina y por lo tanto hace su función de adentrar esa glucosa mediante la creación de glucosa a glucógeno con moléculas de agua, básicamente una molécula de glucosa, tres de agua, hacen una de glucógeno, que es una relación 4:1. Entonces, cogemos y entra en la célula. Y esa función, gracias a la insulina, se lleva a cabo esa función. Entra en juego también minerales importantes como el sodio, como transportador de la glucosa, pero el principal transportador será la insulina. Que luego he visto puestas a punto en las que usan insulina pero no usan sodio, entonces se borran totalmente y se retienen porque no hay capacidad de dejar la glucosa en la célula. Por lo tanto, tened cuidado. Cuidado, no lo hagáis y punto. Bueno, lo dicho, la glucosa. Entonces, claro, si hace su función la insulina, si el páncreas está correctamente, debería haberse bajado, debería bajarse la glucosa en sangre. Pero cuando has hecho un ayuno y te has tomado la glicemia, la glucemia en sangre, en ayunas, por ejemplo, a las 8 de la mañana y no has comido desde las 12, y aunque haya sido una comida alta en hidrato de carbono, si tus niveles de glucosa están fuera del rango de 70 a 100, a 100 o 110, dependiendo del laboratorio, tendríamos que mirarlo muy a fondo. Pero incluso antes de eso. ¿Por qué? Porque a partir de un nivel, a partir del 90-95, por ejemplo, ya te estaría avisando de una resistencia a la insulina. No tendrías una diabetes, por eso no aparece un asterisco. Pero el asterisco no nos dice nada, es decir, hay que mirar más allá. Dentro de los valores los tienes elevado, por lo tanto te está avisando, cuidado, tú, sí, tú, tienes resistencia a la insulina. Tu páncreas está intentando liberar más insulina para poder bajar esa glucosa en sangre y aún así no lo consigue. Por lo tanto, tendrías que mirar más allá. En mi caso lo llevaba mirando más allá y con mis clientes lo miro constantemente. Conmigo no tanto. Ni puta gracia. Tengo 122, imaginaos. Vale. Entonces, el otro día que le dije a mi madre, oye, tengo 122 de glucosa, mi madre, ¿estás bien? ¿Comiste antes? Yo no sé, no me acuerdo, pero no creo. Pues tú eres tonto. ¿Qué cojones has hecho con tu vida? Así. Bueno, así no, pero más o menos. Yo mismo me digo a mí mismo, la verdad. Entonces,
los factores que puede alterar esos niveles de glucosa. Bueno, en primer lugar, básicamente una mala alimentación. Una mala alimentación junto con un sedentarismo, al final el llevar a cabo un ejercicio físico, sobre todo de pesas, puede mejorar esos niveles de glucosa, porque al fin y al cabo la masa muscular es un reservorio de glucosa y reservorio de aminoácidos también. Por lo tanto, esa mayor masa muscular, más sensibilidad a la insulina deberíamos tener. Luego ya entrar en factores, pues eso, factores culturistas con el uso de insulina o hormona de crecimiento endógena que puedan alterar esos niveles, pero debería, a mayor masa muscular de manera natural, debería tener mayor capacidad de captación de glucosa y por tanto mayor sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, el ejercicio físico en este caso es muy importante. El sedentarismo, os voy a decir los factores y cómo arreglarlo, ¿vale? Para que no haya dos partes. Entonces, la dieta, básicamente, que es una de las cosas más importantes. La dieta, pues bueno, al final que no sea alta en hidrato de carbono y alta en azúcares. Alta en hidrato de carbono lo pongo entre comillas, porque hay gente que necesita, al final, cuanto más masa muscular tengas o cuanto mayor sea tu ejercicio físico o tu gasto calórico, necesitarás más aporte de glucosa para hacer frente a todo ese entrenamiento. Entonces es eso. Y básicamente para no catabolizar y no entrar en una neoglucogénesis que se podría crear también un aumento de la glucosa. Pero eso lo dejaremos para más adelante, para dentro de 2 minutos. Entonces eso es lo que digo. La glucosa en sangre, vale. Una dieta, ya no solo una dieta alta en azúcares, sino una dieta alta en grasas hidrogenadas que pueda malograr, por así decirlo, a largo plazo, o pueda mermar la potencia o la acción de la membrana celular. Al final la membrana celular tiene recubierto, sobre todo por una capa de grasilla, en gran parte fosfolípidos que recubren la membrana celular para que sea más sensible, para que sea más permeable, básicamente, la permeabilidad celular. Es decir, que entren los nutrientes de manera eficiente, ¿no? Que capte los nutrientes de manera eficiente con esa membrana celular. Si no hay grasa en la dieta, si no hay grasa saludable en la dieta, no se podrá llevar a cabo una mejora de esa acción de la membrana celular y por tanto la resistencia a la insulina se vería aumentada o esa sensibilidad se vería mermada. Entonces, lo que quiero decir, ya no solo alto en azúcares que tenga que ver con la glucosa, sino baja en grasas hidrogenadas que puedan cerciorar o puedan... No, cerciorar no, se me van las palabras por intentar hablar culto. Que intentan matar esa célula, esa membrana celular. Pero otras grasas como las monoinsaturadas o poliinsaturadas, sobre todo omega 3 o fosfolípidos, podrían ser obtenidos del huevo, sobre todo los fosfolípidos, del hígado, de las nueces en cierto modo, y el omega 3 de los pescados azules, de las nueces, de los frutos secos en general. Y esas opciones, o sea, ese tipo de grasas podrían mejorar. Las monoinsaturadas también tienen cierta acción en la membrana celular, como por ejemplo el aguacate, y las poliinsaturadas, como por ejemplo el aceite de oliva, también podría ser, pero es más omega 9 y no tiene tanta potencia como el omega 3 o como el fosfolípido en la membrana celular. Pero bueno, que vamos, tiene que haber un equilibrio. Pero tiene que haber un equilibrio que hoy en día se está desequilibrando y es el a favor del omega 3 versus el omega 6. El omega 6 lo tienen todas las grasas insaturadas, todas las grasas que consumimos pues indirectamente, los aperitivos, etcétera, tienen un alto contenido de omega 6. Si vemos omega 6, qué bueno, no, porque estamos haciendo un equilibrio negativo con la dieta mediterránea a favor del omega 6, creando más inflamación, creando más resistencia a la insulina, creando más un síndrome metabólico, básicamente. Y si le unes eso al sedentarismo, pues imagínate. Mira, chapa estoy metiendo. Bueno, lo dicho, ya no solo la glucosa, sino comer mal, comer chatarra, que es lo que venía haciendo yo. Entonces, y por eso se ha alterado, básicamente. Aparte del colesterol, que me lío. Después también entra en juego una parte o un factor muy importante que nunca le damos la suficientemente importancia, pero que hoy en día es algo que está al orden del día, y es el estrés. Es lo que os comenté en el anterior vídeo
El estrés hace llevar a cabo una neoglucogénesis, crea aminoácidos por otros sustratos, o sea, crea glucosa por otros sustratos como los aminoácidos, porque tiene que hacer frente al estrés que está teniendo. Y la vía más rápida es obtener glucosa. Entonces, si no hay glucosa en sangre o si no hay suficiente como para afrontar ese estrés o glucosa rápida disponible en el sistema del torrente sanguíneo, pues lo que va a hacer es obtenerla de otros sustratos, los aminoácidos. ¿A quién os ha pasado? Seguramente a alguien os ha pasado que sudáis y oléis amoníaco. ¿Por qué os creéis que es eso? Puedes estar tomando mucha proteína y por lo tanto haciendo lo que os digo, llevando a cabo una neoglucogénesis, o puedes estar catabolizando tu propia proteína muscular y por lo tanto los aminoácidos se convierten en glucosa y liberen amonia, y por lo tanto huela a mierda tu camiseta y lleves 2 días ahí y tu madre se caga en tu puta madre porque va a apestar toda la ropa que va a ser lavada. Por lo tanto es eso. Esto todo no me lo he preparado. Que habrá gente que habrá dicho, no tengo tiempo como para prepararme cosas. Esto es lo que sale por mi cabeza al instante. Y hoy estaba motivado como para hacer este vídeo de la glucosa. Entonces el estrés es muy, muy, muy importante. Para el estrés tendríamos que mirar el ácido úrico, como os dije el otro día, el urato, que no esté muy bajo. La urea también, que tampoco esté demasiado baja. Si sueles tener unos niveles, eso también depende de los niveles que hayas tenido. Si sueles tener unos niveles altos o unos niveles border, en torno al 50, sí que os convendría llevar a cabo un estudio y ver a ver si han bajado demasiado los valores. Eso quiere decir, pues bueno, que no estás reabsorbiendo, que no estás aprovechando bien la proteína disponible y que por lo tanto se está creando una gluconeogénesis, una creación de la glucosa por esos aminoácidos disponibles que al final no hacen su función y por lo tanto estás en un estado hipercatabólico. En mi caso se juntaron muchas cosas, aparte del estrés, la química falsa, la T3 verdadera. Sí. Pues es al final un hiperaceleración del metabolismo con la TSH en cero, llevada a cabo junto con la química falsa, la testosterona falsa y además de grandes horas de cardio y estrés mental, pues llevaron a cabo una gluconeogénesis y por lo tanto un hipercatabolismo muscular para obtener glucosa y por lo tanto llegar a ese nivel de glucosa. Que yo sé que con el tiempo, con la bajada del cardio, con la tranquilidad, con el desestrés y sobre todo el desestrés físico, que hago lo que quiero cuando quiero ahora mismo, me va a llevar a una bajada significativa de glucosa. Habría que ver luego los niveles de insulina a ver si están bien. A lo que me refiero, si estuviesen demasiado altos sí que habría un problema. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que aun teniendo los niveles de insulina altos no está haciendo bajar esa glucosa. Y eso ya estaríamos creando una diabetes bastante más grave. Pero si es por eso, los niveles de insulina debería estar bien, pero, o sea, es lo que pasa, que hay otros factores que pueden alterar la glucosa. Vale, chicos, pues esto es todo, yo creo, sobre este tema. Eso, sobre todo el estrés, sobre todo el ejercicio físico y la dieta que vayas a llevar. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues básicamente aumentando las grasas. Estoy utilizando salmón, estoy utilizando nueces, estoy utilizando también grasas saturadas porque necesito incentivar el sistema hormonal. Estoy utilizando aceite de coco, estoy utilizando aguacate, huevos, sobre todo muchos huevos para los fosfolípidos, para mejorar esa membrana celular, que se mejore esa captación de glucosa, por tanto que la glucosa en sangre baje por ello, por estar más receptivo, pero a la vez por estar más sensible a la insulina, por esa bajada de hidratos de carbono, no estar tan inflamatorio, no estar tan en un síndrome metabólico que me encuentro ahora mismo. Colesterol bueno, bajo, o sea, colesterol bueno, muy bajo, colesterol malo, alto, glucosa alta, todo bueno, hepático y renal no, porque no tiene nada que ver con el síndrome metabólico, se recupera fácilmente. El ácido úrico bajo, la vitamina B12 por las nubes, y todo el eje inhibido, la TSH, la LH, la FSH, la prolactina baja y nada, el estradiol también por los suelos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, al final entras en un síndrome metabólico del que hay que salir. Y esto no es algo fuera de normal, ¿eh? Es decir, esta analítica se repite en mucha gente de hoy en día, de a pie.
por todo el estrés que llevan, todo el trabajo, todo el sedentarismo de estar currando en una silla, como estoy haciendo yo, pero ahora mismo me estoy moviendo, la falta de ejercicio. Y sobre todo la falta de ganas para llevar a cabo una dieta, o bueno, por comodidad o al final porque todo el mundo está liado todo el rato, pero cuidarse es algo muy importante. Además, si no te cuidas, si no tienes salud, no vas a tener salud mental tampoco, y esa salud mental te va a ayudar en tu trabajo, ¿vale? O sea, ante todo la salud. Es decir, si tienes que tardar un poco más en cocinarte un salmón, pues te lo cocinas. Y entonces es eso, ese tipo de dietas, las dietas también, unas cargas y descargas con dietas cetogénicas también vienen muy bien en este caso. Es decir, podríamos aplicar unos días de poco hidrato de carbono, muy poco y muy alto en grasas, y en esos casos tendríamos que hacer un entrenamiento de fuerza para que no haya tanta glucólisis. Aprovechamiento de la glucosa, por cierto. Y después podríamos aplicar otros días de hidratos medios y grasas medias, y después ya aplicar unos protocolos de carga. Siempre intento poner el de menos hidrato de carbono y más grasa antes justo del de la carga, para que haya mucho más recepción, mucha más sensibilidad a la insulina, y que la membrana celular funcione mejor para cargar y para meter esa glucosa en sangre, para básicamente hacer frente a nuestros entrenamientos, para que la insulina también tenga su presencia, y nada, y al final somos humanos, que también comer hidrato de carbono pues te llena de alegría y satisfacción. Nada. Este tipo de protocolos también viene muy bien. Aparte, también podríamos incluir Cardios HIIT, que viene muy bien para esa sensibilidad a la insulina, esa captación de glucosa a lo largo del día, por el aceleramiento del metabolismo. Y también entrenamientos de fuerza, depende en qué fase estemos. Las articulaciones habría que cuidarlos, pero el entrenamiento de fuerza puede ayudar en ese caso. Pero si no, un entrenamiento de hipertrofia. Como digo, la masa muscular, importante tener masa muscular para mejorar estos marcadores de salud. En mi caso tenía masa muscular, sí, pero se estaba catabolizando, entonces por eso ha empeorado. Un catabolismo de la masa muscular puede llevar a esa diabetes falsa, pero que hay que cuidarlo, vamos. Y nada, después de toda esta chapa, espero que os haya gustado, espero que no os haya hecho largo. Alguno me dirá que se le ha hecho corto, pero nada, espero haberos informado, espero haberos ayudado en mucho, y nada, el siguiente vídeo vendrá con los siguientes valores de la analítica, ¿vale? Así que nada, un abrazo grande y me despido.